Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, en este miércoles que parece que tendremos que romper aquella costumbre que habíamos establecido usted y yo, de tocar algún tema ligerito en los... Hoy, una vez más, debo modificar esta práctica que ya se estaba volviendo costumbre, por la razón que enseguida le doy a usted. Mañana, jueves 21, el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dará a conocer temprano por la mañana, alrededor de las 8, como lo hace cada trimestre, las cifras o los datos correspondientes al primer trimestre en lo que respecta a la variación o el comportamiento, si gusta usted, del Producto Interno Bruto de la economía mexicana. Repito pues, mañana a las 8 de la mañana, si usted es de los que sigue de manera sistemática e interesada la economía mexicana y su desempeño, mañana a las 8 de la mañana entre usted a la página del INEGI, inegi.org.mx, y ahí va a encontrar el documento correspondiente y los cuadros también que dicen mucho, muchas veces más que el mismo texto. ¿Qué podemos esperar para mañana en relación con este anuncio o este documento que dará a conocer el INEGI? Yo creo, es mi posición personal, que los pronósticos que no van en línea, como dicen los cursis, con las cifras y porcentajes de la Secretaría de Hacienda, verán o acertarán en sus pronósticos. La economía mexicana, con el dato que tengamos del primer semestre, dará fuerza a los argumentos y posiciones de aquellos que dicen que no será posible alcanzar un Producto Interno Bruto para este año, 2015, que esté en el rango que la Secretaría de Hacienda determinó, 3.2 al 4.2. Trasladamos entonces el tema a un porcentaje que ¿será acaso el 2.5 o 2.6 que se deberá reelaborar o determinar una vez que se conozcan las cifras del INEGI? ¿O será el 2.8, 2.9? Yo creo que al margen del nuevo porcentaje o del nuevo pronóstico o del nuevo rango que si decide la Secretaría de Hacienda elaborar, o el nuevo rango o nuevo porcentaje que decidan algunas casas de prospección económica dar a conocer públicamente, hay un elemento que vale la pena comentar con usted previo al anuncio del INEGI de mañana. Es el siguiente. ¿Por qué ese estancamiento de la economía mexicana? ¿Por qué esa mediocridad que nos tiene sumidos desde hace 20 o 30 años en crecimientos promedio del 2.3, 2.5, 2.4 y por allá una discontinuidad del 4% y eso? Pero en los últimos 30 años o en los últimos 20 si quiere, estamos en niveles del 2.1, 2.2. Es evidente que un país como el nuestro, con 120 millones de habitantes, no puede llegar bien y muy lejos con crecimientos entre el 2 y el 3%. La experiencia acumulada en los últimos 30 o 40 años en el mundo, en no pocos países, nos dice que para que un país deje la situación de pobreza de millones de sus habitantes, la marginación, la insalubridad, la pésima educación que imparte el sistema público educativo a sus habitantes, para que cambien, para que se reduzca la pobreza y la marginación, para que mejore la calidad de muchos servicios, entre ellos el de salud y el educativo, hay que mantener tasas elevadas de crecimiento del producto, tasas elevadas del crecimiento del producto, y cuando digo elevadas me refiero a tasas igual o superiores al 5% para países como el nuestro, durante periodos prolongados que mínimamente deberían ser de 10 a 15 años. En la medida en que un país ande arrancones y frenones, dicho de otra manera, crece 4% y luego el 1.8%, o crece el 4.5% y luego 2 años el 2%, así no se puede. Tiene que haber
tasas elevadas, 5% o más, durante al menos un decenio, 10 años o más. De esa manera, no solo empiezan a generarse empleos bien remunerados, sino que además se crea una masa crítica, una cantidad de fuerzas que operan en la misma dirección positiva. Empieza la economía a elevar sus niveles de productividad, en consecuencia la competitividad de muchas actividades se eleva en los mercados internacionales y también en el país. En esa misma medida hay una demanda por personal calificado, lo cual estimula a muchos a seguir ciertas carreras que son demandadas en el mercado, por ejemplo. Eso contribuye también a que haya una mayor generación de riqueza, capte impuestos el erario y pueda satisfacer una serie de necesidades que presenta la sociedad mexicana o la sociedad que sea en cuanto a pobreza, marginación, etcétera. Pero para que se dé eso, antes que tasas elevadas y que esto, tiene que haber la voluntad política firme del jefe de Estado y de la clase política en adecuar el marco jurídico para estimular la inversión, para facilitarla, para que se creen fuentes de empleo permanente y que sean efectivamente eso, permanentes en el tiempo. En México ya parece que el impulso reformista ya se agotó. Ya hicimos la reforma energética y las estructurales y hasta ahí llegamos. No, hombre, esto es como pasear en bicicleta, yo lo he dicho aquí en una y otra ocasión. Reformar verdaderamente un país como el nuestro en lo que se refiere a su basamento jurídico es como subirse a una bicicleta y empezar a pedalear. Si uno pedalea un buen rato firme y le mete velocidad, el impulso nos va a durar durante cierto tiempo y podremos recorrer, dependiendo de la velocidad que alcancemos, cierto trayecto, cierto número de kilómetros o de metros, lo que sea. Pero en el momento en que la inercia, el impulso original que dimos se vaya reduciendo, nuestra velocidad de desplazarnos irá siendo menor hasta que se detenga por completo la bicicleta. Y en ese momento, ¡zas!, nos vamos a dar un ramalazo de pronóstico reservado, dirían en las crónicas policíacas. Estamos hoy exactamente en eso. Esta administración empezó a pedalear muy bien la reforma energética, la otra, con diferente suerte cada una, pero al menos se probó que se podían hacer esas reformas. El único problema es que ya se cansaron. Ya terminamos la reforma, dice, ahora sí vamos a chupar en paz. Ahí es donde pasa el ramalazo, porque no seguimos pedaleando. Nos faltan muchísimas reformas, muchas reformas. Estas que aprobó el Congreso de la Unión y en el caso de reformas constitucionales, al menos 16 legislaturas locales de igual número de entidades federativas, es apenas el principio. México vive sumido en un atraso legislativo que en algunos casos data de fines del siglo XIX. Simplemente vea usted la legislación del campo mexicano. Algunos de sus preceptos fundamentales fueron incorporados en la Constitución de 1917. 100 años después, ahí siguen intocados. ¿Que no entendimos la importancia del cambio en materia energética? ¿No entendimos el daño que causó al país haber retrasado 40 años esa transformación legislativa? Pues el campo tiene 100 años. Tiene 100 años con las mismas estupideces jurídicas, pero nadie se atreve a decir, órale, vamos a entrarle. No, hubo un intento por ahí, pero inmediatamente aclararon, no vamos a tocar la Constitución, no, pues ya se fregó el asunto. Pero así como eso, nos falta entrarle en serio al sistema de educación superior. Nos falta entrarle en serio al sistema de becas para los buenos estudiantes con arriba de 8 de promedio y que paguen lo justo, lo que esté acorde con su capacidad o la capacidad de su familia y financiarles o becarlos para que sufraguen la diferencia.
Así como eso hay muchísimas cosas. Resolver el problema de la multiplicidad de servicios de salud, resolver el problema de la portabilidad de las pensiones cuando una persona se va del sector público al privado o a la inversa. Hay un artículo transitorio cuando se hizo la reforma del sistema de ahorro para el retiro, donde la Secretaría de Hacienda iba a hacer todo lo necesario para que se resolviera ese problema. No han hecho nada. Les ha valido a este gobierno, al anterior y al anterior y al anterior. Y ahí tiene usted a cientos de miles de personas que van del tingo al tango y no pueden juntar sus pensiones, sino que tienen que sacar una magra pensión en un lado y magra en otra, porque no está resuelto el problema legislativo o jurídico que lo impide. Estamos pues ante una situación donde crecer el 2.3, el 2.5, el 2.8 es secundario. El problema que tenemos frente a nosotros, además de la falta de aciertos de la Secretaría de Hacienda, que no dan una, la verdad, están como los que pronostican los resultados de este juego del fútbol, donde no atinan una sola. Ese es el problema central, el estructural, el que impide estimular la inversión, facilitarla, no encarecerla, una burocracia corrompida, ignorante de las nuevas tendencias en el mundo, de lo que haría a un empresario tener confianza y tomar un riesgo arriesgando sus recursos en el país. No nos importa realmente a los legisladores legislar para la construcción de un mejor futuro. Es más, abdican de su obligación constitucional de elaborar buenas leyes. Es el poder ejecutivo el que en verdad legisla, el que elabora las iniciativas trascendentes, porque los legisladores o andan en campaña o andan viendo que está mal puesto para apropiarse de ello. Privilegios mil, no dan cuenta, opacos, cientos de millones de pesos, por no decir miles, se les entrega sin que rindan cuenta verdaderamente ante quien aporta esos recursos, que sería el contribuyente. ¿Qué va a pasar mañana cuando dé a conocer el INEGI las nuevas cifras o datos del primer trimestre del crecimiento del PIB en el 2015? Nada. Van a seguir diciendo, ahora sí viene la recuperación y vamos a esto, el mismo choro mareador de siempre. Las mismas frases hechas, desgastadas, acedas, olorosas a naftalina. Ya. Así no se construye el mejor futuro del país. Así nunca tendremos crecimientos a tasas elevadas durante periodos prolongados. Ya lo verá usted. Le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero mañana cuando, como dije, vamos a tratar el tema del crecimiento del PIB y sus implicaciones que el INEGI dará a conocer el día de mañana. No las implicaciones, sino las cifras. Muy buenas noches y aquí lo espero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.